El siguiente mensaje fue predicado en la iglesia Corán Deo. Para más información, vaya a la página de internet www.iglesiacorandeo.org. Primera de Juan, capítulo 4, vamos al verso 1. Y la palabra de nuestro Señor dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Oh Señor, lo que no sabemos te enseñamos. Lo que no tenemos, provéenos. Lo que no somos, transfórmanos. Pero que en todo, Dios, tú recibas toda gloria y adoración en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 No sé si te ha pasado a ti, si te ha ocurrido, pero en mi experiencia ha ocurrido varias veces donde yo y Betty hemos ido a doctores y hablo con un doctor y me dice una cosa. Y para estar seguro vamos a otro doctor, pero me dice otra cosa. Y confundido ahora con dos opiniones distintas, voy a un tercer doctor y me dice aún algo distinto. Han habido momentos en nuestra vida, tomando cuidado de nuestra salud, en que no sabemos a quién creerle. No sabemos verdaderamente a quién escuchar. Y en nuestra vida en la fe, iglesia, nosotros vamos a encontrar el mismo dilema. Nosotros vamos a encontrar que la Biblia nos advierte de personas, nos advierte de falsos profetas, y en nuestro caminar nos encontraremos con muchos que hablan como cristianos, se visten como cristianos, huelen a cristianos, usan el lenguaje de cristianos, pero sin embargo lo que dicen no es consistente con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ni es consistente con la palabra de Dios según el Señor nos las ha dado. Y el apóstol Juan sabe que esto es un problema grande en la iglesia. El apóstol Juan sabe aquí en su tiempo que él escribió que habían unos que estaban enseñando algo totalmente distinto a lo que el Señor Jesús había enseñado, a lo que los apóstoles habían enseñado, al testimonio de la palabra de Dios. Y él quería estar seguro de que la iglesia comprendiera eso. De que van a haber algunos que te van a decir cosas que no están bien. Y nosotros en este tiempo tenemos el mismo dilema y el mismo problema. Y nosotros en este tiempo tenemos que tener los ojos abiertos, las mentes abiertas y los oídos abiertos a la verdad. Por eso Juan viene y dice en el verso 1: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No le puedes creer a todo el mundo. No porque alguien publique un libro quiere decir que esa persona tiene autoridad, tiene unción de Dios o está viviendo conforme a la palabra de Dios. No porque alguien tiene un programa de radio, no porque alguien tiene un programa de televisión o tiene un video en YouTube, quiere decir que esa persona sabe lo que está hablando. Juan dice, prueba los espíritus. Ahora tenemos que definir qué quiere decir eso de espíritu, ¿verdad? Porque inmediatamente pensamos en cosas invisibles que están paseándose, ¿verdad? Eso no es lo que nos quiere decir aquí. Porque si miras ese verso 1, ¿qué es lo que te dice al final? Porque muchos falsos profetas han salido.
Por lo tanto, él está hablando de estos falsos profetas que son guiados por el espíritu maligno. Estos falsos profetas que son influenciados por Satanás, sus demonios y principados y potestades. Pero son a estos maestros a quien tú tienes que probar y probar si lo que enseñan va conforme al Espíritu de Dios. Simplemente Juan te está diciendo, no le creas a cualquiera. No le creas a cualquiera. Prueba. Si quien te habla, quien te trae ese mensaje lo está trayendo de parte de Dios. Y en este pasaje Juan hoy nos contesta la pregunta, ¿a quién escuchamos? ¿A quién debemos escuchar? Y eso es lo que Juan ahora nos va a enseñar en estos pasajes que vienen. Ahora, ¿por qué Juan tiene la necesidad de venir y hablar de este pasaje? Porque si tú has mirado en el verso 24 del capítulo 3, el verso antes de donde empezamos hoy, que predicamos la semana pasada, él te ha dicho que el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto tú sabes que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Por lo tanto, Juan ha dicho, tú vas a saber si Dios está en ti, tú estás en él por el Espíritu. Ahora, ten cuidado. Ahora, toma precaución. Ahora, ten cautela porque no todos los espíritus vienen de Dios. Porque aunque Dios te ha dado el Espíritu, también hay espíritus del mundo que te van a tratar de engañar. También va a haber espíritus que te van a tratar de llevar por el camino desviado. Y aquí Juan nos enseña que tú puedes saber a quién escuchar. ¿A quién tú escuchas? Te da 3 pruebas. La primera prueba es considerando qué confiesan. ¿Qué es lo que confiesan? Verso 2 te dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. La palabra clave ahí es la palabra confiesa. Ahora siempre tenemos que definir qué es confesar. ¿Qué es confesar? Confesar es tú proclamar en público, tú decir algo en público, pero tiene algo más. Porque si no tuviese algo más, sencillamente estamos proclamando, ¿verdad? Que si estamos diciendo algo, no, confesar es el tú proclamar, pero en tu proclamación, que es pública, tú te estás poniendo de acuerdo con algo. Tú te estás poniendo de acuerdo con algo. Te voy a dar un ejemplo. Si viene un criminal en una corte de la ley y confiesa que él cometió un crimen, él está públicamente haciendo una proclamación de que él cometió un crimen, pero él está también poniéndose de acuerdo con los cargos que le han traído. Él está diciendo, sí, yo cometí ese crimen y ese cargo que ustedes han traído en contra de mí están correctos. Sí, yo lo cometí. Pero es interesante que nosotros encontramos en la Biblia que tenemos a Pablo en Romanos capítulo 9 que dice, capítulo 10, el verso 9, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea que tú tienes que confesar, pero tienes que estar de acuerdo con algo más. Y es ahí donde el corazón viene. ¿Ve? Él no te dice sencillamente dilo. No, tú tienes que estar de acuerdo. Tú tienes que estar en unión con otro aspecto de lo que estás hablando. Y en este caso dice aquí en Romanos que si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. ¿Ves? Tiene que haber 2 cosas. Tu proclamación y ¿qué más? Aquello entonces a lo que tú estás de acuerdo, ¿verdad? Por eso es importante el bautismo. En el bautismo no solamente estamos proclamando, no estamos haciendo algo. Nos estamos poniendo de acuerdo todos con la iglesia y el testimonio que yo doy de que me estoy poniendo de acuerdo con una iglesia es que me bautizo, ¿verdad? Entro a las aguas del bautismo. Ahora, Juan dice aquí que tú puedes escuchar a aquellos que públicamente, abiertamente profesan que Jesucristo es real, que Jesucristo vino en carne, que Jesucristo caminó, que Jesucristo compartió con los hombres,
que Jesucristo murió, que Jesucristo se levantó de la tumba. Por eso es que Juan comienza esta carta en el capítulo 1, verso 1, diciendo que eso que era desde el principio, nosotros lo hemos visto, ¿verdad? Nosotros lo hemos oído, ¿verdad? Nosotros lo hemos contemplado y nuestras manos lo palparon a ese verbo de vida. ¿Por qué? Porque Jesucristo es alguien real. Jesucristo no es una ficción. Jesucristo no es algo que nosotros nos hemos creado una historia. Jesucristo es alguien que fue tocado, que fue experimentado. Jesucristo fue alguien que habló, que comió, que caminó, que sanó, que compartió, que sufrió. Me están dando la señal de que baje la velocidad. Okay. Por lo tanto, Jesucristo fue bien real. Ahora, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es la implicación aquí, iglesia, de que Jesús haya venido en carne? Porque muchos dirán, yo puedo creer en Jesús, que haya venido en carne o no, ¿qué importancia tiene, verdad? No, tiene una gran importancia. Porque si Jesucristo no vino en carne, quiere decir que todo lo que dice la Biblia es falso. Quiere decir que el narrativo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no tiene dónde verdaderamente sostenerse. Quiere decir que nosotros no le podríamos creer a la Biblia. Porque Jesús es aquella simiente que aplastaría que la serpiente, la cabeza de la simiente de la serpiente, ¿verdad? Como dice Génesis 3:15. La Biblia nos dice que esa simiente de la mujer que es Jesús haría algo, tendría una victoria, derrotaría a alguien, ¿verdad? La Biblia nos dice que Jesús es aquel ser divino que vendría como un niño a salvar, como dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No, es que la Biblia dice en el Antiguo Testamento que vendría un niño. Porque Jesús es aquel siervo sufriente que llevaría nuestros pecados, como dice el libro de Isaías, capítulo 53, verso 6, donde dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No, porque Jesús es el mismo Jehová que prometió venir a buscar sus ovejas, como dice el libro de Ezequiel, capítulo 34, verso 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. No, es que es importante de que nosotros sepamos y creamos que Jesucristo vino en carne, porque si Jesucristo no vino en carne, quiere decir que Jesucristo no murió, Jesucristo no fue enterrado, Jesucristo no se levantó de una tumba, y esa es la garantía de tu salvación y de mi salvación. El hecho de que Jesucristo resucitó quiere decir dos cosas. Primero, que Jesucristo tenía el poder para poner su vida y para volverla a tomar, como Él dijo. Quiere decir que lo que Jesucristo dijo y lo repitió tantas veces, que yo sufriré en manos de los religiosos, ¿verdad? De los fariseos, pero al tercer día me levantaré. Si Él no vino en carne, no se levantó de la tumba, quiere decir que lo que Él ha dicho en su palabra verdaderamente no tiene ninguna base. Si Jesucristo no resucitó, quiere decir que el Padre entonces no estaría satisfecho con la obra de Jesús, lo cual quiere decir entonces tú todavía tienes que pagar por tu pecado y yo tengo que pagar por el mío. No, la realidad de que Jesucristo vino en carne es esencial, es vital, es sumamente importante. Por eso es que aquí Juan dice, el que no confiesa que Jesucristo ha venido como hombre, que no solamente es Dios, pero que Jesucristo es hombre, verdaderamente no está diciendo lo que concuerda con el Espíritu Santo. Y es que un anticristo. Por lo tanto, tú puedes saber a quién escuchar. Escucha a aquellos que confiesan que Dios se vistió de carne y vino en la persona de Jesucristo como el Mesías y el Cristo para salvar aquello que se había perdido. Acuérdate, tú adoras a un Dios vestido de hombre, que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti. Ten claro,
Y todo aquel que te traiga un mensaje distinto, y los testigos de Jehová te van a traer un mensaje distinto, y los mormones te van a traer un mensaje distinto, y los hindú, musulmanes, budistas, y todo lo que tú puedas encontrarte por ahí te va a traer un mensaje distinto. Pero esa es la realidad y esa es la verdad de tu salvación y de la mía. Por lo tanto, ahí tienes la primera prueba. La segunda prueba que Juan enseña, ¿cómo tú sabes a quién vas a escuchar? Prueba número 2 es que vas a notar una diferencia. Hay una diferencia. Verso 4 te dice que, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. En los versos del 1 al 3, Juan te ha establecido que hay una diferencia en espíritu, ¿verdad? Tú tienes que probar los espíritus. No todos los espíritus son iguales. Pero ahora en los versos 4 al 5, él hace una distinción de personas. Hay personas que vienen de Dios, que tienen el espíritu de Dios, que caminan con Dios, pero hay personas que son totalmente del mundo, que no son de Dios, que no tienen el espíritu de Dios, sino que son hijos de Satanás. Hay una diferencia entre ambos. En el verso 4, él habla de la realidad de la condición de la iglesia, por eso los llama hijitos y le dice a ellos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Ha vencido a quién? A los falsos maestros, a los falsos profetas, a los anticristos, aquellos que han venido a traerle a ellos mentira, falsedad y palabras que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué ellos tienen la victoria? ¿Por qué tú y yo tenemos victoria? ¿Por qué nosotros caminamos confiados en el destino de nuestra alma? ¿Por qué podemos caminar confiados en nuestra eternidad? Por lo que dice esa segunda parte de este verso 4, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Porque más grande es el Espíritu Santo, que es Dios, que cualquier otra cosa creada o todavía habido por ser creado. No hay nada en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que se pueda comparar a lo que tenga el poder de nuestro Señor. Quiere decir que si tú tienes el Espíritu Santo porque eres un creyente en Jesucristo, tú estás equipado para ganar toda batalla que venga a presentarse a ti en tu vida. Cuando yo voy a la tienda de libros, a mí me fascinan los libros. Me han prohibido ya comprar más libros, pero me encantan los libros. Y cuando voy a la librería, ¿verdad?, tú encuentras una sección pequeñita de libros de la fe, pero encuentras una sección tan grande de libros de cosas malas, de la oscuridad, de las tinieblas, de satanismo, de muchas cosas que verdaderamente son desviadas, y muchas veces eso nos puede llevar a pensar a nosotros que Satanás es quien tiene el poder. Muchas veces eso puede llevar a la gente a pensar que, pero ¿qué es lo que está pasando con Dios? Que mira, que se ha quedado con tan poquito espacio aquí. Pero yo te digo, hermano, Dios es Dios y Satanás no lo es. Amén. A ver, que Dios es omnipotente y Satanás no lo es. Dios es omnisciente, lo sabe todo, y Satanás no lo sabe todo. Dios no le tiene que pedir permiso a nada ni a nadie, pero Satanás tiene que pedirle permiso a Dios aún para matar una mosca. Nunca dudes del poder de Dios y la realidad de que el Espíritu que vive en ti es Dios mismo. Por eso tú eres vencedor. Ahora, los que no son de Dios, dice el verso 5, los que no tienen ese Espíritu, los que no son vencedores, dicen que son ¿de dónde? Del mundo. Por lo tanto, están ligados con el mundo, están ligados con los asuntos del mundo. Lo que dicen va guiado por las enseñanzas del mundo, lo que hacen va influenciado por las obras del mundo. Su corazón está dado al mundo y sus obras las verás, que van conforme al mundo. Tú escuchaste la lectura de hoy, lo que dijo Jesús. Por sus frutos los conoceréis, ¿verdad que sí? El árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos, dijo Jesús. Por eso tú tienes que mirar el fruto. Y aquellos que están influenciados por el Espíritu de Dios van a dar buen fruto. Y aquellos que viven conforme al mundo, ¿sabes qué? No van a dar buen fruto. Por lo tanto,
tú puedes ver la diferencia entre aquellos que vienen con el Espíritu de Dios y aquellos que están caminando conforme al espíritu del mundo. Una diferencia más que es importante. Lo que es de Dios le trae la gloria a Dios. Y lo que es del mundo le trae la gloria al hombre. Y ahí es donde tú vas a ver la gran diferencia. Lo que es de Dios exalta a Dios, exalta su obra, exalta su poder, exalta su palabra, exalta su gracia, exalta su amor, exalta a Cristo. Lo que es del mundo esconde el pecado del hombre, ¿verdad? Porque tú no es que tú eres un pecador, no es que tú has sido influenciado por el ambiente, ¿verdad? No es que tú tienes una enfermedad, ¿verdad? Le buscamos excusas en vez de tener verdaderamente y vivir en la realidad de que somos pecadores, de que violamos la ley de Dios, de que muchas veces atesoramos el mal en nuestro corazón en vez de atesorar el bien. De lo que son del mundo, ¿qué es lo que hacen? Tratan de exaltar el placer del hombre y buscar el satisfacer los caprichos del hombre. Por eso es que Juan había dicho en el capítulo 2, ¿qué? Había dicho en el capítulo 2, verso 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre. Es que hay una gran diferencia. El mundo va a exaltar al hombre, va a buscar el placer del hombre. El de Dios va a buscar la gloria de Dios. Ahora, ¿no suena eso como la diferencia entre el evangelio de la prosperidad y la sana doctrina? ¿Verdad? Donde tenemos en un lado la sana doctrina que siempre busca exaltar la grandeza de Dios, poniendo a Dios en el centro como el soberano rey de todo. Pero en el otro lado tenemos aquellos que piensan que tú puedes tener tu mejor vida ahora. Aquellos que piensan que todo se trata de salud, dinero, prosperidad y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Es interesante la diferencia. Y eso es lo que te está diciendo Juan. Van a venir unos que te van a enseñar algo que lo que va a tratar de hacer es exaltar al hombre y buscar el placer del hombre y buscar la comodidad del hombre y buscar todo lo que es bueno para el hombre. Pero el hombre de Dios, el que enseña la palabra de Dios, el que tiene el Espíritu de Dios, siempre va a buscar el exaltar a Dios. Por lo tanto, tú puedes saber a quién escuchar. Escucha a aquellos que exaltan la gloria de Dios, que buscan expandir el reino de Dios, que dicen como Juan el Bautista, yo tengo que menguar para que Él crezca. Ahora hay una tercera prueba, la última prueba. Y es que tercera prueba de a quién tú debes de escuchar es cómo trata la palabra de Dios, cómo maneja la palabra de Dios. El verso 6 te dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos que el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahora, tienes que reconocer quién escribió esta carta. El que escribió esta carta era el apóstol Juan, quien sabía que en la punta de su pluma, de su bolígrafo, lo que él estuviese usando en ese tiempo para escribir, lo que él estaba poniendo en un pedazo, en un canto de papiro con esa tinta, era la palabra de Dios. Él sabía que lo que él estaba escribiendo venía inspirado por el Espíritu Santo. Él sabía que él había sido comisionado como apóstol de Jesucristo, aún con poderes que nadie a su alrededor tenía. Él sabía que había una diferencia cuando él hablaba a cuando alguien más hablaba. Él sabía que cuando él hablaba y él escribió esta carta, él estaba proclamando la palabra de Dios. No te olvides, este fue el Juan que se acostó en el pecho de Jesús. No te olvides que este es el Juan que vio a Jesús morir y que cuando estaba Jesús en la cruz muriendo, a él le dijeron, está mi madre, toma cuidado de ella. ¿No te acuerdas que este fue el Juan que en esa mañana tercera corrió hacia la tumba y la vio vacía y dice la palabra de Dios que él creyó?
No te olvides que este fue el Juan que cuando Jesús se encontró con Pedro, viene Jesús y le dice a Pedro, ¿y qué? Si yo quiero que éste viva, que éste no muera. No, este era una persona especial. Y una persona que cuando hablaba traía palabra. Por eso es que nosotros, si tú fueses al Evangelio de Juan, el otro libro que él escribió, él ha dicho, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo lo que yo escribo, tú tengas vida en su nombre. O sea que lo que él escribió tiene poder. Tiene poder para salvarte, tiene poder para dirigirte hacia los pies del Señor. Por eso él escribió en el último capítulo, en los últimos versos, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribo estas cosas y sabemos que tu testimonio es verdadero. No, él escribió estas palabras sabiendo que eran verdaderas y que estas palabras eran palabras de vida eterna porque venían de Dios. Por lo tanto, aquí viene Juan ahora y te dice que no es que hay una diferencia, volviendo al verso 6 de 1 de Juan 4, porque van a haber unos que van a escuchar lo que viene de nosotros y van a haber otros que no van a escuchar lo que viene de nosotros. Van a haber unos que van a caminar conforme a lo que estamos diciendo y van a haber a otros que van a estar en otro caminar. Van a haber unos que van a darle importancia, autoridad y van a exaltar esta palabra, y van a haber otros que la van a tratar como si fuese cualquier cosa. Por lo tanto, Juan deja claramente aquí, en el verso 6, que el que no oye, lo que no oye que él está diciendo, que él está enseñando, lo que él ha escrito aquí, no es de Dios. No es de Dios. Por lo tanto, es ahí, yo espero que tú comprendas por qué nosotros le damos tanta importancia a la palabra de Dios. Es ahí donde yo espero que tú puedas comprender por qué cada vez que tú vienes a mí, lo primero que yo te voy a decir o preguntar es ¿qué dice la Biblia? Porque lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo digo no tiene importancia. No, lo que Dios dice es lo que tiene importancia. Y ahí tú vas a saber la diferencia entre aquellos que vienen hablándote con el Espíritu de Dios y aquellos que no vienen hablándote conforme a la palabra de Dios. Nunca escuches un consejo de nadie nunca escuches el consejo de nadie que te da consejos sin la Biblia abierta. Si no tiene la Biblia abierta al frente tuyo, no escuches. Nunca escuches la opinión de nadie que primero no te dice la Biblia dice, porque te va a estar dando palabra de hombre. Nunca siga los pasos de nadie que obra contrario a la voluntad de Dios expresada en su libro, porque entonces puede ser que estés siguiendo el caminar de hombres que buscan enaltecerse, engrandecerse ellos mismos. Por tanto, tú puedes saber a quién escuchar. Escucha a aquellos que le dan prioridad a la palabra de Dios. So, tal vez los doctores no se puedan poner de acuerdo. Tal vez, y eso es un gran problema. Mi hijo, que es farmacéutico, me lo dice cada rato. El trabajo de él no trabaja en una farmacia regular. Él trabaja como consejero a doctores y él desarrolla medicamentos específicos para pacientes específicos porque los doctores los llaman. Y él me dice que cada rato le encuentra verdaderas discrepancias en cómo los doctores operan, cómo ellos prescriben las recetas, las medicinas, los medicamentos. Pero ¿sabes qué? Cuando tú vienes a la palabra de Dios, eso nunca va a ocurrir. Tú solamente tienes una palabra que es viva, que es eficaz, Y esa palabra está inspirada por el Espíritu de Dios, aquel que vive en ti. Por lo tanto, tienes que discernir y saber a quién escuchas. Pero sigue estas 3 reglas. Escucha a aquellos que confiesan a Jesús como su Dios, como su Salvador, como su Señor y siguen sus pisadas. Aquellos que tienen verdaderamente su vida centrada en Jesús. No escucha a aquellos que buscan la gloria de Dios y no la gloria del hombre.
Escucha a aquellos que obedecen y estiman la palabra de Dios. Ahora, la pregunta que yo te hago a ti, para que reflexiones hoy, es: ¿a quién tú estás escuchando? ¿A quién tú estás escuchando? ¿Estás tú escuchando a tu cuenta de banco? Y esa es la que guía tus decisiones. ¿Estás tú escuchando a tus compañeros de trabajo que te quieren vender, te quieren verdaderamente convencer de que el trabajo es más importante que tú servirle al Señor, trabajar para el Señor o caminar en los asuntos de Él? ¿Estás tú escuchando a personas que no son creyentes, por lo tanto no están enfocados en traerle la gloria a Dios, sino están enfocados en engrandecer su pecado? ¿A quién estás escuchando? Cada uno de nosotros escuchamos a alguien distinto, pero tenemos que estar seguros que como iglesia escuchamos al mismo, y ese es Dios. Amén. Quien obra, habla, señala a través de su Santo Espíritu. ¿Quién está influenciando tu vida? Ten discernimiento. Y la palabra de Dios hoy fue aquí presentada porque hubo un tiempo dado en que Dios dijo: yo tengo que dejarles saber a mi iglesia que tienen que probar los espíritus, que tienen que tener cuidado, que no pueden escuchar a cualquiera, como se diría en mi país, a Raimundo y todo el mundo, ¿verdad? No, que tienen que ser cuidadosos, porque van a venir espíritus desviados, malos, que van a tratar de llevarlos a la perdición. ¿A quién tú escuchas? Recuérdate de esto: a quien tú escuchas te tiene que siempre dirigir al Evangelio de Cristo, porque solamente en el Evangelio de Dios hay poder para salvación. Solamente el Evangelio es aquel mensaje que te deja saber claramente de que nosotros sin Cristo estamos perdidos, que sin Cristo somos pecadores sin facilidad, sin poder recibir el perdón. Sin Cristo nosotros somos ovejas perdidas sin un pastor que nos busca, que nos llama, que nos sana, que nos alimenta, que nos revive. Probad si los espíritus vienen de Dios, iglesia, porque solamente así, como termina Juan en esta sección, podrás vivir en la verdad y no en el error. Amén. Oremos. Bendito Señor, corremos a ti, mi Dios, suplicándote, pidiendo que tu Padre Santo nos ayudes a tener el discernimiento, oh Dios, para probar los espíritus, para saber, mi Dios, qué voz nos está dirigiendo a ti y qué voz nos está tratando de alejar de ti, Señor. ¿Qué voz nos está dirigiendo a vivir conforme a tu palabra y qué voz nos está dirigiendo a vivir, mi Dios, haciendo de violencia, rompiendo tu palabra? ¿Qué voz, mi Dios, está buscando el verdadero bienestar espiritual para nuestras vidas? ¿Y qué voz, mi Dios, está tratando de llevarnos a vivir enfocados en nuestra carne? Enfocados a vivir conforme al mundo, Señor. Oh Señor, cuídanos hoy. Confiamos en ti, mi Dios, porque mayor es aquel que está en nosotros que el que está en el mundo, Señor. Y sabemos, oh Dios, que tenemos todo lo que necesitamos. Cuídanos, protégenos, guárdanos, Señor, del mal. Ayúdanos, Señor, a ver las cosas claras conforme a tu palabra. Y para aquellos, mi Dios, que no conocen tu palabra, Dios, pon en sus corazones el deseo de perseguirla, de leerla, de estudiarla, mi Dios, de saberla, de atesorarla en sus corazones, Señor. Oh Dios, sé con nosotros hoy. En Jesús te lo pedimos. Amén.